La brisa del mar acaricia mis mejillas cuando me asomo a cubierta. El vigía ha gritado que nos acercamos a tierra. Estoy nerviosa, muy nerviosa. Ha pasado casi un mes desde que me fui de mi tierra, y aún así los recuerdos no me abandonan. El barco se acerca al puerto, y la tripulación se mueve con rapidez. Me arrimo a la balaustrada y observo. La gente está reunida en el puerto. Algunos me ven y empiezan a gritar: ¡Larga vida a la reina Viana! No hace ni un mes desde que ocurrió algo parecido, en una playa cercana, tras una tragedia. En la fiesta de la independencia de Eula, los soldados de Olvir trataron de volver a conquistarla, matando a casi toda la familia real. Solo quedó la tercera hija. Solo quedé yo. Noto cómo las lágrimas se arremolinan en mis ojos. Eres su única esperanza, dice Liria, sacándome de mis pensamientos y obligándome a mirarla. No estoy preparada, digo conteniendo las lágrimas. Nunca pensé que sería yo la heredera. Ella me abraza y susurra que lo voy a hacer bien. Sayla aparece por el lado. Sé que ella también lo está pasando mal. Sayla fue la primera reina, sin un rey que la ayudara y casada por amor, con mi hermano. Sufrió su muerte tanto como yo, y no ha dudado en acompañarme a mi coronación. Cuando bajo del barco, tengo ya la cara seca. Los ciudadanos hacen un pasillo directo al castillo para que yo pase. No quiero volver a ese lugar, en donde ocurren todas mis pesadillas. Sin embargo, cuando giro la cabeza, veo a Liria sonriéndome, y detrás, a la gente. Algunos lloran, otros ríen. Sé que confían en mí. De fondo oigo lo que dicen: larga vida a la reina Viana.